Catalina Mendoza preparaba el desayuno como de costumbre. Huevos revueltos con tomate, pan fresco de la panadería de la esquina y café cargado para Ricardo. Le encantaban esas mañanas en las que aún tenía todo el día por delante, lleno de posibilidades y planes. Ricardo bajó a desayunar impecablemente vestido, camisa blanca, corbata azul oscuro, zapatos lustrados. Besó a su mujer en la mejilla, cogió el periódico de la mesa con un gesto familiar. ¿Tienes muchos pacientes hoy?, preguntó Catalina poniéndole un plato delante. Sí, la agenda está apretada. El nuevo equipo está trayendo más clientes. Dio un sorbo a su café. ¿Qué planes tienes? Un día normal en el salón, aunque la señora Estrella prometió algún tipo de sorpresa. Tal vez traigan una nueva línea de cosméticos. Ricardo asintió, hojeando la sección de negocios del periódico. Catalina notó que fruncía ligeramente el ceño mientras leía algún artículo. ¿Pasa algo? No, solo algunas noticias. Por cierto, hoy puede que llegue tarde. Tengo que ver los nuevos equipos después de que cierre la clínica. Vale, luego haré la cena. Catalina se ajustó la cadena que llevaba al cuello, la de su abuela, con una pequeña cruz. Ricardo echó una rápida mirada a las joyas, pero no dijo nada. Terminó sus huevos revueltos, se secó los labios con una servilleta y se levantó de la mesa. Tengo que irme. Que tengas un buen día, cariño. Volvió a besarla, suavemente, casi sin cuidado. Catalina le acompañó hasta la puerta, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 23 años. La llamada de su hija sorprendió a Catalina mientras tomaba su café matutino. Estaba a punto de irse a trabajar cuando el teléfono sonó con un trino de timbre. Una imagen de una sonriente Valentina apareció en la pantalla. «Mamá, necesito mucho tu consejo». La voz de su hija sonaba preocupada. «¿Qué te pasa, cariño?». Catalina dejó la taza sin terminar a un lado. «Mauricio y yo tuvimos otra pelea. Dice que me la paso estudiando y que no le presto atención. Pero, ¿cómo no se va a dar cuenta? La carrera de medicina requiere dedicación plena». Catalina suspiró. Su hija siempre había sido decidida, desde pequeña. Cuando Valentina decidió seguir los pasos de su padre y estudiar medicina, nadie se sorprendió. «Sabes, cuando tu padre y yo empezamos a salir, tuvimos una situación parecida. Él estaba terminando su residencia en ese momento». Catalina sonrió al recordarlo. «La clave es encontrar un equilibrio. Quizá podríais estudiar juntos o reservar ciertos días solo para las reuniones». La conversación con su hija se prolongó durante 20 minutos. Catalina llegaba tarde al trabajo, pero no podía interrumpir la conversación. Su corazón de madre sentía lo importante que era su apoyo en estos momentos. El salón de belleza Bella Rosa estaba situado en un antiguo edificio de 2 plantas con vidrieras. Catalina trabajaba allí desde hacía 15 años y conocía cada rincón de las suaves paredes color melocotón. Consuela, su mejor amiga y compañera de trabajo, ya estaba esperando en la entrada. «Llegas tarde. No es propio de ti», comentó con una sonrisa mientras abría la puerta. «Ha llamado Valentina. Tiene problemas con su novio», explicó Catalina mientras se dirigía al interior de la fresca habitación. Había sido un día ajetreado en la peluquería. Los clientes habituales entraban y salían del salón, compartiendo las últimas noticias, quejándose de maridos e hijos. A Catalina le encantaba su trabajo. Ayudaba a las mujeres a sentirse guapas y sus conversaciones confidenciales creaban una atmósfera especial de comodidad y comprensión. Hacia las 3 de la tarde llegó un mensaje de Ricardo. «Cena esta noche en Casa Blanca. Te recojo a las 7». Catalina sintió que el corazón le latía con más frecuencia. Hacía meses que no iban a ese restaurante. Su marido solía preferir establecimientos más sencillos o cenar en casa. El último cliente se había marchado a las 6:30, dejando el tiempo justo para asearse. Catalina sacó el vestido negro que guardaba para estas ocasiones y se maquilló.
El espejo reflejaba a una hermosa mujer con finas arrugas en las comisuras de sus ojos marrones, las marcas de los años y de 1000 sonrisas. Ricardo llegó en el momento justo. Con camisa blanca y traje oscuro, tenía un aspecto especialmente agradable. Llevaba el pelo oscuro ligeramente grisáceo en las sienes, lo que aumentaba su encanto. «Estás guapísima», dijo al abrir la puerta del coche. El restaurante Casa Blanca era famoso no solo por su exquisita cocina, sino también por su ambiente. Candelabros antiguos, música en directo, un servicio impecable. Todo creaba una sensación de vacaciones. Su mesa estaba situada junto a la ventana, con vistas a la plaza principal de la ciudad. Durante la cena hablaron de trabajo, de su hija, de planes para el futuro. Ricardo hablaba del nuevo equipamiento de la clínica. Catalina contaba anécdotas divertidas del salón. El vino tinto dio a la conversación una calidez y una franqueza especiales. Después del postre, Ricardo sacó una cajita de terciopelo. «Hace mucho tiempo que quería hacerte un regalo», dijo extendiéndola sobre la mesa. Dentro había unos delicados pendientes de zafiro. A la luz de las velas, las piedras brillaban en un azul intenso. «Son preciosos», exhaló Catalina, tocando con cautela las joyas. «Y tú también», sonrió Ricardo. «Deja que te ayude». Sus dedos estaban calientes cuando se puso los pendientes. Su tacto le puso la piel de gallina, como cuando era joven. Después del restaurante, decidieron dar un paseo. El aire del atardecer estaba impregnado de la fragancia de los árboles en flor. Las luces de los escaparates se reflejaban en los charcos tras la reciente lluvia. Caminaban cogidos de la mano, parándose de vez en cuando para darse un beso. «¿Recuerdas cuando paseábamos por aquí de estudiantes?», preguntó Ricardo al pasar junto a la vieja fuente. «Claro que sí. Siempre me comprabas helado en la cafetería de la esquina». «Todavía está abierto. ¿Quieres un poco?». Cada uno compró una bola de helado de vainilla y se sentaron en un banco junto a la fuente. El chapoteo del agua les alcanzó, pero no hizo más que aumentar el glamour del momento. Regresaron a casa a medianoche. Catalina se sentía increíblemente feliz. Tardes como esta le recordaban por qué se había enamorado de aquel hombre hacía 23 años. Sonrió mientras se dormía, sintiendo el calor de su cuerpo junto a ella y acariciando los nuevos pendientes de su mesilla. Habían pasado 3 semanas desde aquella romántica velada. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia en cualquier momento. Catalina se preparaba para ir a trabajar, revisando el contenido de su joyero. Quería ponerse su pulsera de esmeraldas favorita, regalo de Ricardo por su 15º aniversario de boda. Sacó metódicamente las joyas, una a una, y las colocó sobre el tocador, los pendientes de perlas que le había regalado su madre por su boda, una fina cadena de oro, el primer regalo de Ricardo, un anillo de rubíes, una sorpresa por su 30 cumpleaños, pero la pulsera no estaba por ninguna parte. «Qué raro», murmuró Catalina, revisando todos los compartimentos de la caja por segunda vez. Luego una tercera vez. Era como si la pulsera hubiera desaparecido. Se arrodilló y miró debajo del tocador. Tal vez la joya se había resbalado y caído accidentalmente. La búsqueda fue infructuosa. Catalina registró todo el dormitorio. Comprobó las mesillas de noche, sacudió la ropa de cama, examinó la alfombra. La hora se acercaba inexorablemente al comienzo de la jornada laboral y la pulsera seguía sin aparecer. Catalina sentía que su ansiedad iba en aumento. Aquella joya era especial. Recordaba cómo se la había regalado Ricardo en la cena, cómo le habían temblado los dedos al cerrarla, cómo habían brillado las esmeraldas a la luz de las velas. Llegó al trabajo confusa. Consuela se dio cuenta enseguida de su estado. «¿Qué te pasa? Pareces alterada», le preguntó su amiga, sirviéndole una taza de té de hierbas. «No encuentro mi pulsera, la de las esmeraldas.
He puesto toda la casa patas arriba y no está por ninguna parte. Tal vez lo dejó en otro bolso, o en el armario entre sus cosas. Este pensamiento dio fuerzas a Catalina. Durante todo el día, entre cliente y cliente, había estado trazando mentalmente un plan de búsqueda. Debía revisar todos los bolsos, mirar en los bolsillos de abrigos y chaquetas, registrar los cajones de la cómoda. Cuando llegó a casa por la noche, comenzó su metódica búsqueda. Se dio la vuelta a todos los bolsos, se registraron minuciosamente todos los bolsillos, se sacaron los cajones y se inspeccionaron. Catalina incluso revisó los bolsillos de la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Ricardo la sorprendió. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sorprendido, viendo a su mujer a cuatro patas mirando bajo el armario con una linterna. «Falta la pulsera, la de las esmeraldas. No la encuentro por ninguna parte». La voz de Catalina sonaba desesperada. «¿Seguro que has buscado bien? ¿Quizá está amontonada en algún sitio? He estado buscando todo el día. He mirado en todos los sitios posibles. No está por ninguna parte». Ricardo se encogió de hombros. «Busca más. Seguro que lo encuentras». Su indiferencia hirió a Catalina. ¿Acaso no se daba cuenta de lo valiosa que era la joya para ella? Ni siquiera se trataba de valor material. La pulsera simbolizaba 15 años de su vida juntos, 15 años de amor y fidelidad. La cena transcurrió en un tenso silencio. Ricardo estaba inmerso en su teléfono, contestando de vez en cuando con una sola palabra a los intentos de conversación de Catalina. Tras la cena, se retiró a su despacho, alegando una urgencia laboral. Catalina tardó mucho en dormirse. Se quedó a oscuras, escuchando el golpeteo de las teclas del ordenador desde la habitación contigua. Últimamente Ricardo se quedaba mucho hasta tarde, explicando que tenía nuevos casos complicados en la clínica. Antes siempre había compartido con ella detalles de su trabajo, hablándole de los pacientes, dándole consejos. Ahora, sin embargo, cada vez con más frecuencia se limitaba a generalidades. A la mañana siguiente, Catalina volvió a registrar el dormitorio con más detenimiento. Echó hacia atrás la pesada cama, comprobó los rodapiés, examinó el espacio detrás del radiador. La pulsera había desaparecido. En el salón de belleza intentó distraerse con su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la desaparición. Quizá se le había caído de la mano en algún lugar de la ciudad. Pero no, Catalina recordaba exactamente la última vez que se la había puesto en casa. «¿Sigues preocupada por la pulsera?», le preguntó Consuelo durante su hora de almuerzo. «No puedo dejar de pensar en ella. Ya sé que es solo una joya, pero...». «No es solo una joya», interrumpió su amiga. «Está ligada a recuerdos importantes. Yo también estaría disgustada». Esa tarde, Catalina decidió comprobar el garaje, y si la pulsera se le había caído al subir al coche. Pasó una hora arrastrándose con una linterna por el suelo de cemento, examinando cada centímetro del espacio. Fue en vano. Ricardo volvió tarde. Olía a antiséptico y a perfume de otra persona, probablemente un paciente, pensó Catalina. Nunca se le había pasado por la cabeza. «¿Sigues buscando?», preguntó, notando el desorden en el dormitorio. «Sí, podrías ayudar, por si lo has visto en algún sitio». «Catalina, es solo una pulsera. Si quieres te compro una nueva». «No se trata de eso. Sabes lo mucho que significa para mí». «Lo sé, pero actúas como si estuvieras obsesionada. Cálmate de una vez». Sus palabras dolieron. Catalina se dio la vuelta, ocultando sus lágrimas. Ricardo se fue a la ducha y ella continuó su búsqueda, ahora por pura terquedad. Durante la noche soñó con la pulsera. Yacía en el fondo de un profundo pozo, con las esmeraldas brillando tenuemente en la oscuridad. Catalina intentaba alcanzarlo, pero el brazalete se le escapaba, hundiéndose cada vez más. Despertándose con un sudor frío, se quedó mirando al techo durante largo rato. Algo había cambiado en su vida,
algo esquivo pero importante, y no era solo la pulsera perdida. La primavera había sido lluviosa este año. El cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo de Catalina. Desde la desaparición de la pulsera, había sido más cuidadosa con sus joyas, comprobando el contenido de su joyero cada mañana. Y hoy se confirmaron sus temores. Faltaban los pendientes de zafiro que Ricardo le había regalado aquella romántica noche y el antiguo anillo de oro con un pequeño diamante. Catalina se sentó en el borde de la cama, aferrando la caja de pendientes de terciopelo vacía. El silencio de la casa vacía resonaba en sus oídos. Ricardo se había ido a trabajar antes de lo habitual, sin siquiera desayunar. Intentó recordar la última vez que se había puesto las joyas. Los pendientes, desde luego, no más tarde de la semana pasada, cuando Ricardo y ella habían ido al cumpleaños de una compañera, y el anillo prácticamente sin quitárselo. Con dedos temblorosos, Catalina marcó el número de Consuela. «Han desaparecido. Acaban de desaparecer», soltó en cuanto su amiga descolgó el teléfono. «¿Quién ha desaparecido? Catalina, ¿qué ha pasado?» «Los pendientes que me regaló Ricardo hace un mes. Y mi anillo favorito. No están en la caja». Hubo una fuerte pausa en el auricular. «¿Estás segura de que no te los dejaste en alguna parte? ¿Quizá en el baño?» «He mirado por todas partes. Primero la pulsera, ahora esto. Consuelo, no entiendo qué está pasando». «Catalina, escucha». La voz de su amiga se tornó seria. «Tienes que ir a la policía. Esto ya no es un accidente». «¿Pero cómo voy a hacer? ¿Qué pensará Ricardo? ¿Y si me estoy volviendo despistada?» Catalina llegó tarde al trabajo. Su primera clienta, una señora mayor que llevaba 10 años acudiendo a la peluquería, se dio cuenta enseguida de su estado. «Cariño, ¿no te encuentras bien? Estás pálida». Catalina intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Le temblaban las manos al aplicar la mascarilla en la cara de su clienta. En el espejo se reflejaba su propio rostro apagado, con ojeras. Durante la pausa para comer, Consuela la llevó a rastras a un pequeño café situado enfrente del salón. «Tienes que hablar con tu marido», le dijo, señalando un plato de sopa a Catalina. «Cuéntale tus sospechas». «¿Qué sospechas? Ni yo misma sé qué pensar. A lo mejor me estoy volviendo loca». «Basta. 3 desapariciones en poco tiempo no es casualidad. Algo está pasando en tu casa». Catalina removía la sopa sin tocarla. Se le había quitado el apetito por completo. «¿Sabes qué es lo raro?», continuó tras una pausa. «A Ricardo no le molesta nada. Cuando le conté lo de la pulsera, se limitó a ofrecerme comprar una nueva, como si fuera una cuestión de dinero». «¿Has notado algo raro en su comportamiento?», se preguntó Catalina. Efectivamente, desde hacía un mes Ricardo se comportaba de manera diferente. Se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, hablaba menos con ella, estaba constantemente inmerso en su teléfono. Se ha vuelto un poco distante. Antes siempre cenábamos juntos, hablando de nuestro día. Ahora suele comer en su despacho, dice que está trabajando. Consuela frunció el ceño, pero no dijo nada. Después de comer, volvieron al salón. Catalina intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las joyas desaparecidas. Por la noche, volvió a registrar toda la casa. Esta vez metódicamente, habitación por habitación, sacando de cada cajón, mirando debajo de cada almohada. En el estudio de Ricardo se quedó más tiempo de lo habitual. Nunca se le había ocurrido registrar sus cosas, pero ahora algo la empujaba a revisar todos los cajones de la mesa, a mirar en las carpetas, y nada, ni rastro de las joyas desaparecidas. Ricardo volvió tarde. Olía a colonia, más fresca y ligera que la que usaba habitualmente. Catalina notó una marca de carmín en el cuello de su camisa, una tenue huella rosácea. «Tienes algo en el cuello», dijo, intentando mantener la calma. Ricardo lo vislumbró en el espejo. «Ah, eso. Probablemente un paciente.
Ya sabes que algunas personas reaccionan de forma exagerada emocionalmente ante un tratamiento exitoso. Antes, una explicación así le habría parecido perfectamente natural a Catalina. Pero ahora, Ricardo, necesito hablar contigo. Han desaparecido los pendientes que me regalaste. Y el anillo. Se volvió hacia ella, y algo parecido a la irritación destelló en su mirada. Empezando otra vez, Catalina, te estás volviendo desatenta. Deben de estar en algún lugar de la casa. Llevo todo el día buscando, y es la tercera que falta en un mes. ¿No te parece extraño? Lo único que encuentro extraño es tu obsesión por las joyas. Quizá deberías ver a un consejero. Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Catalina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Crees que estoy loca? Creo que le das demasiada importancia a las cosas ordinarias. Las joyas se pueden perder, no tienen nada de raro. Pasó junto a ella y entró en el cuarto de baño, cerrando la puerta. Un momento después, el agua retumbó. Catalina se quedó de pie en medio del dormitorio, rodeándose con los brazos. Las joyas que quedaban brillaban en la caja abierta, testigos mudos de su confusión. Se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, difuminando las luces de las farolas. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Consuela. ¿Qué tal la conversación? Catalina no se molestó en contestar. ¿Qué podía escribir? Que su marido pensaba que estaba loca, que ella misma empezaba a dudarlo. Por la noche permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su marido que dormía a su lado. Un extraño sentimiento de soledad se apoderó de ella. Por primera vez en 23 años de matrimonio, se sentía tan lejos del hombre que dormía a su lado. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Catalina estaba preparando el desayuno cuando oyó a Ricardo hablando con alguien en su despacho. La voz de su marido sonaba desacostumbradamente suave, con esas entonaciones especiales que solían estar reservadas para ella. Sí, claro. No, no se preocupe. Yo lo arreglo todo. Vino de detrás de la puerta entreabierta. Catalina se quedó inmóvil con la cafetera entre las manos, escuchando. El corazón le retumbaba en el pecho. ¿Esta noche? Sí, lo intentaré, pero no allí. Elijamos otro lugar. El sonido de unos pasos la hizo apartarse apresuradamente de la cocina. Ricardo entró en la cocina, aún con el teléfono en la mano. ¿Quién ha llamado?, preguntó Catalina con la mayor despreocupación posible. Un paciente, caso complicado, necesita una consulta no programada. Se sirvió un café y se sentó en su escritorio, mirando la pantalla del teléfono. Catalina le puso delante un plato de tortilla. Ricardo ni siquiera levantó la vista. ¿Volverás tarde esta noche? Probablemente. Mucho trabajo. El desayuno transcurrió en silencio. Catalina observaba a su marido devorar metódicamente la tortilla sin apartar la vista del teléfono. En su dedo anular brillaba una alianza, la que ella le había puesto en el dedo hacía 23 años. Cuando su marido se marchó, Catalina permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo el coche de él salía del patio. En su mente rondaban fragmentos de una conversación que había oído por casualidad. «Elegiremos otro lugar». ¿Qué significaba eso? No podía concentrarse en el trabajo. Había mezclado 2 veces los colorantes, algo que no le ocurría desde hacía años. Consuela observó a su amiga con ansiedad. ¿Falta algo más?, preguntó durante una pausa. No, quiero decir, no lo sé. Esta mañana he oído a Ricardo hablar por teléfono. Catalina relató a su amiga la conversación escuchada. Consuela frunció el ceño. ¿Y dijo que era un paciente? Sí, pero tendrías que haberle oído hablar tan bajito, casi íntimo. Catalina. Consuelo le cogió la mano. ¿Tú crees que...? No sé qué pensar. Primero las desapariciones, ahora estas llamadas extrañas. Siempre está al teléfono, se queda hasta tarde en el trabajo.
En ese momento vibró el teléfono de Catalina. Valentina estaba llamando. Salió al pasillo para hablar con su hija. «Mamá, estás rara. ¿Te pasa algo?» La perspicacia de su hija siempre había sorprendido a Catalina. Incluso por teléfono, Valentina podía percibir su estado de ánimo. «No pasa nada, cariño, solo cansada». «Mamá, no mientas. Puedo oírte. Papá ha vuelto a hacer algo malo». «¿Qué te hace pensar eso? Porque siempre dices eso cuando se trata de él. ¿Qué pasa?» Catalina dudó. Debía contarle a su hija sus sospechas sobre las joyas desaparecidas, sobre la extraña conversación telefónica. «Estamos teniendo un pequeño problema. Nada grave. Mamá». La voz de Valentina se volvió severa. «Deja de protegerme. Ya no soy una niña». Y Catalina contó lo de la pulsera, lo de los pendientes y el anillo, sobre Ricardo, que le quitaba preocupaciones, sobre la conversación de hoy. «Lo mataré», dijo Valentina en voz baja cuando terminó. «Si te ofende, lo mato». «Cariño, no digas eso. A lo mejor estoy exagerando las cosas». «No, mamá, no estás exagerando. Algo está pasando y tenemos que averiguar qué». Después de hablar con su hija, Catalina se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesadez que llevaba arrastrando las últimas semanas hubiera disminuido un poco. Por la tarde, decidió ir a la clínica de su marido, solo para asegurarse de que realmente trabajaba hasta tarde. Aparcó en la acera de enfrente y observó la entrada. El coche de Ricardo estaba aparcado en el sitio de siempre. Había una luz encendida en las ventanas de su despacho. Permaneció allí sentada durante 1 hora. Las luces de las ventanas permanecieron encendidas. El personal de la clínica salió varias veces, pero Ricardo no estaba entre ellos. A las 9 de la noche se apagaron las luces de la recepción y luego las del pasillo. Solo las ventanas del despacho de su marido seguían brillando. A las 10, una joven salió de la clínica. Catalina se inclinó hacia adelante, contemplando su silueta. Figura esbelta, pelo largo. La mujer se detuvo en la entrada, claramente esperando a alguien. Al cabo de un momento apareció Ricardo. Le dijo algo y ella se rió. Luego caminaron juntos hacia el coche de él. Catalina agarró el volante con tanta fuerza que sintió dolor en las manos. Vio cómo su marido abría la puerta al desconocido, cómo se ponía al volante, cómo el coche salía del aparcamiento y desaparecía al doblar la esquina. Llegó a casa pasada la medianoche. Ricardo seguía fuera. Ella realizó mecánicamente los rituales nocturnos habituales: ducharse, cepillarse el pelo, aplicarse crema de noche. El espejo reflejaba el rostro de un desconocido con los ojos descoloridos. Ricardo llegó a la 1 de la madrugada. Olía a vino y a perfume ajeno. «¿Dónde has estado?», preguntó Catalina. «Trabajando. Un caso complicado, tuve que quedarme hasta tarde. Con ese paciente que llamó esta mañana». Le lanzó una mirada penetrante. «Sí, tiene un problema grave con las muelas del juicio. Tuvimos que discutir el plan de tratamiento en detalle». «¿En el restaurante?». Ricardo se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Me estabas siguiendo?». «No. Pasé por la clínica, quería darte una sorpresa, y te vi salir con una mujer. Era una paciente. Hablamos informalmente del tratamiento. Hasta la 1 o'clock de la mañana. Deja de montar una escena. Estoy cansado y quiero dormir». Se fue al baño, cerrando la puerta con un portazo. Catalina se quedó sentada en la cama, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. Aquella noche durmió en la habitación de invitados. La depresión llegaba en oleadas. Catalina se despertaba cada mañana con una pesadez en el pecho que no la abandonaba en todo el día. Después de aquella noche en la habitación de invitados, Ricardo y ella apenas hablaron. Él salía temprano en la mañana, regresaba tarde en la noche y toda su comunicación se reducía a frases cortas sobre trivialidades cotidianas. Ella empezó a cometer errores en el trabajo,
Primero pequeños. Confundió la hora de la cita con el cliente, olvidó anotar el número de teléfono. Luego, más graves. Un día había sido tan pensativa que había dejado el tinte en el pelo de una clienta más tiempo del previsto. Catalina, Consuela la llamó. Llevas 20 minutos con ese mechón en las manos. ¿Qué te pasa? La clienta en la silla se removió inquieta. Catalina intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida y poco natural. Lo siento, estaba pensando. Ahora mismo lo arreglamos. La dueña del salón, la anciana señora Estrella, la había citado en su despacho tras el incidente. Cariño, te conozco desde hace 15 años. Siempre has sido un modelo de profesionalidad. Pero desde hace un mes, ¿te ha pasado algo? Catalina se sentó en el sillón de cuero, mirándose las manos. El anillo de casada aún brillaba en su dedo anular. Tengo un pequeño problema familiar, señora Estrella. Le prometo que no volverá a ocurrir. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Descansar un poco, poner en orden tus ideas. No, contestó Catalina con demasiada precipitación. El trabajo es lo único que me mantiene a flote. Aquella tarde, después de que el último cliente se hubiera marchado, Consuelo cerró la puerta del salón y sacó una botella de vino de su taquilla. Tenemos que hablar. Se acomodaron en el pequeño salón. Consuela sirvió el vino en vasos de plástico. No puedes seguir así, amigo. Mírate, has adelgazado, tienes ojeras, te tiemblan las manos. Catalina dio un sorbo al vino. Le pareció insípido. No sé qué hacer, Consuelo. Todas las noches me siento sola en casa, imaginando dónde está y con quién. Reviso sus camisas, huelo su perfume, miro las facturas de sus tarjetas de crédito. ¿Y qué encuentras? Nada en concreto, solo pequeñas cosas. Colonia nueva que no ha usado antes, facturas de restaurantes en los que nunca hemos estado. Consuela dejó el vaso sobre la mesa. ¿Sabes lo que más me preocupa? Las joyas que faltan no es solo una coincidencia. Creo que tienes que tener más cuidado. Empieza a guardar dinero en una cuenta separada. ¿Y tal vez instalar cámaras en la casa? Catalina negó con la cabeza. No puedo. Si se entera de que he instalado cámaras... ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Catalina, ¿le tienes miedo? No, no sé. Se ha convertido en un extraño. A veces le miro a los ojos y no reconozco al hombre con el que me casé. Terminaron su vino en silencio. Cada uno pensaba en otra cosa. En casa, Catalina se encontró con el silencio. Calentó mecánicamente la cena y comió sola en la cocina. El plato sucio de Ricardo estaba en el fregadero, lo que significaba que había entrado y vuelto a salir. El teléfono vibró. Un mensaje de Valentina. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Me paso el fin de semana?» «No hace falta, cariño. Tienes exámenes». «No me importan los exámenes. Estoy preocupada por ti». Catalina no contestó. No quería arrastrar a su hija a esa situación. No quería que Valentina viera en qué se había convertido su vida familiar. Por las noches soñaba con el día de la boda. El joven Ricardo le sonreía mientras le colocaba el anillo en el dedo. «Juro amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe». Se despertó llorando. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Catalina vio un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había una factura de una joyería. Ricardo había comprado un collar por una suma impresionante. La fecha de compra era de hacía 3 días. Le temblaron las manos al meter la factura en el sobre. En la peluquería trabajaba como un robot. Sonreía a los clientes, respondía a las preguntas, hacía lo de siempre, pero era como si estuviera en la niebla. Consuela intentó hacerla hablar, pero Catalina guardó silencio. Después del trabajo, se quedó sentada en el coche mucho rato, dudando si volver a casa. El espejo retrovisor reflejaba un rostro demacrado con los ojos descoloridos. Ricardo había dicho una vez que se había enamorado de sus ojos, que le recordaban a las estrellas del cielo nocturno. Ahora esas estrellas se habían apagado. En casa, lo primero que hizo fue revisar su joyero.
Había desaparecido otro par de pendientes, unas gotas de oro con pequeños diamantes, regalo de Ricardo las pasadas Navidades. Se hundió pesadamente en el borde de la cama. La factura de la joyería le quemaba el bolsillo. Ricardo había vuelto pasada la medianoche. Olía a alcohol y a cigarrillo, aunque hacía 10 años que había dejado de fumar. Sin encender la luz del dormitorio, se dirigió al cuarto de baño. Catalina estaba despierta, escuchando el sonido del agua. «Encontré la cuenta», dijo cuando él salió del baño. «¿Qué factura?». Su voz sonaba cansada e irritada. «De la joyería. Compraste un collar de $3,000. Ah, eso. Quería darte una sorpresa por tu cumpleaños. Mi cumpleaños es dentro de 5 meses. ¿Y qué? ¿No puedo comprar un regalo por adelantado? Entonces, ¿dónde está? Enséñamelo». Su pesado suspiro resonó en la oscuridad. «Catalina, deja de hacer interrogatorios. Estoy cansado y quiero dormir». Ella le oyó tumbarse en la cama dándole la espalda. Al cabo de unos minutos su respiración se volvió tranquila. Se había dormido. Catalina se quedó sin dormir hasta el amanecer, contando los latidos de su corazón e intentando recoger los pedazos de su vida destrozada. Aquella mañana Catalina se despertó con un ruido agudo. Algo se había roto en la cocina. Se puso la bata y salió corriendo del dormitorio. Ricardo estaba de pie junto a la taza rota, con fragmentos de porcelana blanca esparcidos por el suelo. «Perdona, no quería despertarte», dijo recogiendo los trozos. «Déjalo, yo lo limpio». Catalina cogió la escoba. Sus manos entraron en contacto accidentalmente y sintió que su marido apartaba la suya como si recibiera una descarga eléctrica. Aquel movimiento fugaz le cortó el corazón. Ricardo hizo las maletas rápidamente y se marchó sin siquiera desayunar. Catalina se quedó sola en la cocina vacía. La taza rota era de su juego de boda. Hacía 23 años, la madre de Ricardo les había regalado un juego entero. Ahora solo quedaban unas pocas piezas. Subió despacio al dormitorio para prepararse para el trabajo. Por costumbre, abrió el joyero y se quedó helada. El collar de su abuela. No estaba en su sitio. Le temblaron las manos y empezó a rebuscar en el contenido del joyero. No, esto no. El collar de la abuela no. Era lo último que le quedaba como recuerdo de su abuela, un fino tejido de oro con una pequeña cruz. Catalina se hundió en el suelo, tirando todas las joyas sobre la alfombra. Las revisó una por una, con la esperanza de que la cadena estuviera enredada entre las demás cosas. Pero no estaba por ninguna parte. Sonó el teléfono y el nombre de Consuela apareció en la pantalla. «Llegas tarde. ¿Está todo bien?» «No». La voz de Catalina tembló. «No está nada bien. Se llevó el collar de mi abuela, Consuelo. Lo único que me queda de ella. Voy ahora mismo. No hace falta. Iré yo misma. Ahora mismo». Catalina se vistió rápidamente sin siquiera mirarse al espejo. ¿Qué importaba su aspecto? Todas las joyas habían desaparecido, incluso los sencillos pendientes de plata que llevaba al trabajo. Solo la bisutería barata y su anillo de casada permanecían en la caja. Subió al coche y giró la llave de contacto con determinación. No, a la peluquería no. Hoy iría a la clínica de su marido. Basta de especulaciones y sospechas. Era hora de saber la verdad. Aparcó frente a la clínica y se quedó unos minutos en el coche, reuniendo fuerzas. El edificio donde trabajaba Ricardo siempre le había parecido acogedor. Ahora parecía ajeno y hostil. En el mostrador de recepción estaba sentada Pilar, la recepcionista que había trabajado aquí durante muchos años. Al ver a Catalina, dio un extraño respingo y desvió la mirada. «Buenos días, señora Mendoza. ¿Viene a ver a su marido? Ahora mismo está ocupado con un paciente». «Esperaré», dijo Catalina con firmeza, acomodándose en una silla de la sala de espera. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Catalina veía a los pacientes ir y venir, a las enfermeras correr de un lado a otro. Una de ellas, una chica joven y delgada de pelo largo y oscuro,
Le lanzó una mirada rápida y asustada y desapareció a toda prisa por el pasillo. A Catalina le sonaba algo de aquella chica. Se levantó para intentar verla mejor, pero la enfermera ya había doblado la esquina. «Señora Mendoza», la voz de Pilar interrumpió sus cavilaciones. «¿Podría volver más tarde? El doctor tiene muchos pacientes hoy». «Esperaré», repitió Catalina. Pasó otra media hora de tensa espera. Catalina se dio cuenta de que el personal de la clínica intentaba evitar mirarla. «Lo saben todo», se dio cuenta de repente. «Todos lo saben, pero callan». Y entonces volvió a ver a la enfermera. La chica entraba en el despacho de Ricardo arreglándose el pelo. Algo brillaba alrededor de su cuello. Una fina cadena de oro con una pequeña cruz. La cadena de su abuela. Catalina se levantó como en un sueño. Sus piernas la llevaron hasta el despacho de su marido. No oyó que Pilar la llamaba por su nombre, no notó las miradas preocupadas del personal. La puerta del despacho estaba abierta. Catalina la abrió y se quedó paralizada en el umbral. Ricardo estaba junto a la ventana, abrazado a la enfermera. Se besaron, profunda y apasionadamente, olvidándose de todo. La muchacha no solo llevaba el collar de su abuela, sino también unos pendientes de zafiro, los mismos que su marido le había regalado a Catalina hacía un mes. «Así que aquí van mis joyas». Su voz sonó inesperadamente tranquila. Los dos retrocedieron. Ricardo palideció y la enfermera se llevó las manos al pecho, donde brillaba una cruz con cadena. «Catalina», Ricardo empezó, «no te molestes en explicármelo. Puedo verlo todo por mí misma». Catalina desvió la mirada hacia la muchacha. «¿Cómo te llamas?» «Mariana», susurró la niña apenas audiblemente. «Marian, es un nombre precioso, y mis joyas te sientan muy bien». «Catalina, hablemos». Ricardo dio un paso hacia ella. «¿De qué? ¿De cómo me robaste mis cosas? ¿De mis recuerdos? Hasta el collar de mi abuela. ¿Cómo has podido?» «Iba a explicártelo todo». «¿En serio? ¿Cuándo?» «Cuando ya no quede nada en mi caja». Su voz empezó a quebrarse. El personal de la clínica se reunió en el pasillo, atraído por el ruido. Catalina vio sus siluetas en la puerta, oyó susurros apagados. «Mariana, sal», ordenó Ricardo. La chica se escabulló entre Catalina, aún con las manos en el pecho como protegiendo las joyas robadas. «Catalina, estás haciendo una escena. Es indecente». «¿Indecoroso? ¿Robarle las joyas a tu mujer y dárselas a tu amante es decente?» «No las he robado. Esas cosas son propiedad común». Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Catalina se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la jamba de la puerta. «¿Propiedad común? La pulsera que me regalaste por nuestro 15º aniversario, el collar de la abuela, ¿es eso propiedad común?» «Legalmente, sí». Catalina sacó su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar el número. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ricardo tenso. «Llamando a la policía, a ver qué tienen que decir sobre tu punto de vista legal». Una sirena de policía cortó el silencio de la mañana. 2 coches patrulla aparcaron frente a la entrada de la clínica, atrayendo la atención de los transeúntes. Catalina estaba de pie junto a la ventana del despacho de su marido, abrazándose a sí misma. Ricardo estaba sentado en su mesa, hojeando ostentosamente unos papeles. Pilar acompañó a los 2 policías al despacho. Tenía la cara pálida y las manos tirando nerviosamente del dobladillo de la blusa. El personal de la clínica se agolpaba en el pasillo, cuchicheando y lanzando miradas curiosas a la puerta entreabierta. «Soy el agente Ramírez, y este es el agente Méndez», se presentó el mayor de los policías. «Hemos recibido una llamada sobre un robo de joyas». «Es una especie de malentendido». Ricardo se levantó de la mesa, irradiando confianza y profesionalidad. «Mi mujer está algo afectada por la situación. Le vi mis joyas a su señora». La voz de Catalina temblaba de emoción contenida. Una pulsera con esmeraldas,
pendientes con zafiros, el collar de mi abuela, todo lo que faltaba en mi joyero desde hacía un mes. El agente Ramírez sacó un cuaderno. ¿Puede describir estas joyas? Catalina empezó a enumerar cada una de las joyas desaparecidas, recordando hasta el más mínimo detalle: el grabado de la pulsera, la forma de las piedras, las características de los cierres. Con cada palabra, su voz se hacía más firme. Señora Mendoza, la interrumpió Ricardo, le recuerdo que todas estas cosas son de nuestra propiedad común según la ley matrimonial. Tengo tanto derecho como usted a disponer de ellos. Incluso el collar de mi abuela, la que me regaló 10 años antes de casarnos. El oficial Méndez anotó algo en su libreta. Tenemos que hablar con la enfermera, dijo el oficial Ramírez. ¿Cómo se llama? Mariana Fuentes, respondió Catalina. Acaba de estar aquí. Pilar se ofreció voluntaria para buscar a Mariana. Regresó unos minutos después con una niña pálida y asustada. Mariana evitaba mirar a Catalina, sus dedos frotaban nerviosamente la cadena que llevaba al cuello. Señorita Fuentes, se dirigió a ella el oficial Ramírez. La joya que lleva ahora, ¿de dónde la sacó? Son regalos, dijo Mariana apenas audiblemente. ¿De quién? Lanzó una rápida mirada a Ricardo. Del doctor Mendoza. ¿Y te dijo de dónde procedían las joyas? Me dijo que las había comprado para mí. Catalina soltó una carcajada amarga. ¿Compradas? ¿Los pendientes que me regaló hace un mes? ¿La pulsera de nuestro 15º aniversario de boda? Marianne se puso aún más pálida. Sus dedos aferraron la cruz de la cadena, la misma que Catalina recordaba de su infancia, la que su abuela siempre llevaba bajo la blusa. «Ya, no lo sabía», susurró Marianne. «Nunca me dijo». Claro que no lo dijo. Catalina sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Por qué iba a decirle a su señora que le iba a regalar las joyas robadas de su mujer? Repito, aquí no hay nada robado, dijo Ricardo con firmeza. Como legítimo cónyuge, tengo derecho. Señor Mendoza, le interrumpió el agente Ramírez. Algunos de estos objetos son propiedad personal de su esposa, obtenidos antes del matrimonio. En concreto, la cadena y la cruz. Un pesado silencio flotaba en el despacho. Se oía al personal de la clínica cuchichear en el pasillo, el aire acondicionado zumbando, la sirena de la policía aullando de nuevo en algún lugar a lo lejos. Señorita Fuentes, el agente volvió a dirigirse a Mariana. Tendrá que devolver las joyas. Con dedos temblorosos, Mariana desabrochó la cadena. Luego se quitó los pendientes, una pulsera, un anillo. Cada joya la colocó sobre el escritorio de Ricardo, como si estuviera armando un mosaico de su amor fallido. ¿Eso es todo?, preguntó el agente. Hay más en casa, dijo Mariana apenas audiblemente. Puedo traerlo todo. La voz de Catalina sonó inesperadamente suave. ¿Y sabes qué es lo más triste, Marianne? Que él hará lo mismo contigo. Hoy roba para ti, mañana te robará. Ricardo se levantó bruscamente. Ya basta. No quiero que montes un circo aquí. Has recuperado tus joyas. ¿Qué más quieres? Quiero una explicación, Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente marcharte si te desenamoraste? ¿Por qué tuviste que robar, humillarme, hacerme cuestionar mi propia cordura? Porque siempre dramatizas todo. Mírate, haciendo el ridículo con la policía, avergonzándome delante de toda la clínica. ¿Yo te avergoncé? ¿No fuiste tú, que robaste a tu propia mujer para aplacar a tu amante? Recogió las joyas y las guardó en el bolso. Ya no le temblaban las manos. Había un extraño vacío en su interior, como si estuviera recogiendo los pedazos de su destrozada vida junto con las joyas. Haremos un informe de lo sucedido, dijo el agente Ramírez. Catalina asintió. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, Ricardo, yo podría perdonar el engaño,
pero la forma en que me has tratado todo este tiempo, haciéndome sentir loca, robándome mis cosas, mintiéndome a los ojos, es imperdonable. No contestó. Se sentó en su escritorio, mirando por la ventana como si ella no estuviera aquí. Marianne lloraba silenciosamente en un rincón del estudio. El personal de la clínica seguía abarrotando el pasillo, pero ahora se separaron para dejar pasar a Catalina. Salió y respiró aire fresco. Las joyas de su bolso tintineaban en silencio, lo único que le quedaba de 23 años de matrimonio. La calurosa tarde envolvía la ciudad en una bruma sofocante. Catalina estaba sentada en su coche, aparcado a 2 manzanas de la clínica. El aire acondicionado estaba a tope, pero aún le costaba respirar. Las joyas devueltas estaban en su bolso, un peso que le recordaba lo que había pasado. Su teléfono no dejaba de vibrar. Consuelo, Valentina e incluso Pilar intentaban localizarla, pero Catalina no se atrevía a contestar. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría 23 años de mentiras? Finalmente se obligó a coger el teléfono. Valentina estaba llamando. «Mamá, por fin. Consuelo me llamó. Dijo que la policía estaba en la clínica de papá. ¿Qué pasa?» «Cariño». Catalina intentaba encontrar las palabras. «Tu padre está viendo a otra mujer y le dio mis joyas». Hubo una pesada pausa en el auricular. «Lo mataré», dijo Valentina en voz baja y seria. «Juro que lo mataré. No seas tonta, solo quería recuperar mis cosas». «¿Tus cosas? Mamá te ha robado. Él lo robó y se lo dio a algunos... a Marianne. Su nombre es Marianne. Ella trabaja como enfermera en su clínica». «Una enfermera. ¿Qué edad tiene?» «25, tal vez». Valentina gimoteó. Catalina nunca había oído tales palabras de su hija. «Me voy a casa, ahora mismo». «No. Tienes exámenes. No me importan los exámenes. No tienes que pasar por esto sola». En ese momento, golpearon la ventanilla del auto. Catalina se estremeció. El oficial Ramírez estaba a su lado. «Valentina, luego te llamo», bajó la ventanilla. «Señora Mendoza, nos gustaría hacerle unas preguntas más. ¿Le importaría acompañarnos a comisaría?» La comisaría era fresca y olía a café. El agente Ramírez acompañó a Catalina a un pequeño despacho donde Ricardo ya estaba sentado. Ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. «Entonces», empezó el agente, «necesitamos aclarar algunos detalles. El señor Mendoza afirma que todas las joyas fueron compradas durante el matrimonio y son propiedad común». «No todas», dijo Catalina con firmeza. «La cadena y la cruz eran de mi abuela. Me la regaló por mi 15º cumpleaños, 10 años antes de casarnos. Tengo fotos mías llevándola, de colegiala». «¿Es cierto, señor Mendoza?» Ricardo se encogió de hombros. «Puede ser. No entré en ese tipo de detalles». «¿No entró en detalles?» Catalina sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «Conocías perfectamente la historia de cada joya. Me las regalas tú y luego las robas y se las regalas a otra persona». «Yo no he robado nada». Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Sí, yo le di las joyas a Mariana. Sí, eran las mismas joyas que te di a ti, pero son de los dos». «Por ley», intervino el agente Ramírez, «los regalos personales hechos a uno de los cónyuges se consideran sus bienes personales, al igual que los bienes recibidos antes del matrimonio». «¿Está diciendo que he cometido un delito?» Ricardo sonrió con amargura. «¿Le has robado a tu propia mujer?» «Técnicamente, sí, sobre todo en el caso del collar de tu suegra». Catalina miró fijamente a su marido, tratando de reconocer en aquel hombre ajeno y amargado al Ricardo que una vez había amado. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué tuviste que robar? Podías haberle comprado joyas nuevas». «Porque ella quería exactamente esas. Las vio en las fotos de mi teléfono y preguntó por ellas. Quería hacerla sentir bien».
¿Y no te importaban mis sentimientos? ¿La forma en que buscaba estas cosas? ¿La forma en que estaba preocupada? Siempre estás dramatizando todo. ¿Qué es una joya? El oficial Ramírez tosió. Señora Mendoza, ¿le gustaría escribir una declaración formal? Catalina negó con la cabeza. No, recuperé mis cosas. El resto, el resto lo decidiremos por nuestra cuenta. En ese caso, redactaremos un protocolo para la devolución de los bienes. Señor Mendoza, debo advertirle que si esto vuelve a ocurrir, las consecuencias serán más graves. No se preocupe, se levantó Ricardo. No hay nada más que robar. Aquellas palabras le cortaron dolorosamente el corazón. Catalina se levantó para seguirle. Oficial Ramírez, ¿puedo irme ya? Sí, por supuesto. Pero si cambias de opinión sobre la declaración, yo te llamo. Una joven policía los alcanzó en el pasillo. Señora Mendoza, aquí tiene mi tarjeta. Si necesita ayuda o protección. Ricardo resopló. ¿Protección? ¿De mí o algo así? No soy un violador, soy médico. Eres un médico que roba a su propia esposa, replicó la mujer con calma. Y al parecer practica la luz de gas. ¿Qué? Ricardo se puso negro. Usted ha estado obligando a su mujer a cuestionar su percepción de la realidad, convenciéndola de que se está inventando cosas, de que se está volviendo desatenta. Es una forma de maltrato psicológico. Catalina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Por fin alguien la había llamado con las palabras adecuadas. Vámonos, dijo bruscamente Ricardo. No hay por qué escuchar estas tonterías. No, contestó Catalina con firmeza. Me voy sola a casa, y no te atrevas a venir esta noche. Salió de la estación sin mirar atrás. En el bolso aún llevaba las joyas, pero ahora parecían más ligeras, como si admitir la verdad les hubiera quitado algo de peso. En el coche, por fin se echó a llorar. Toda la tensión de los últimos meses, todas las dudas y temores habían salido a la luz. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Consuela. Voy a verte, declaró imperiosamente su amiga en cuanto Catalina descolgó el teléfono. Y ni siquiera intentes discutir. La mañana siguiente al escándalo en la clínica fue inusualmente tranquila. Ricardo no había pasado la noche en casa como le había pedido Catalina. Consuelo se había quedado con una amiga, durmiendo en la habitación de invitados, y ahora las dos estaban sentadas en la cocina tomando un café cargado. Tenemos que ordenar sus cosas, dijo Consuela, pero Catalina negó con la cabeza. Aún es pronto. Primero quiero hablar con él. Como en respuesta a sus palabras, la puerta principal se abrió. Los pasos pesados de Ricardo sonaron en el pasillo, y un momento después apareció en el umbral de la cocina. Parecía desarreglado, como si hubiera dormido en el coche. «Buenos días», dijo secamente al ver a Consuela. «Me gustaría hablar a solas con mi mujer». «No voy a ir a ninguna parte», respondió Consuelo con firmeza. «Solo si la propia Catalina quiere». Catalina asintió en silencio a su amiga. Ricardo hizo una mueca, pero no discutió. Se dirigió a la cafetera, se sirvió una taza y se sentó frente a su mujer. «¿Estás satisfecha?», preguntó tras una larga pausa. «¿Conseguiste lo que querías? Deshonrarme delante de toda la clínica, delante de los pacientes. ¿Yo te avergoncé?». Catalina alzó las cejas sorprendida. «¿No me has robado mis cosas para dárselas a tu señora?». «Deja de usar la palabra robar. Tenía todo el derecho a... ¿Verdad? ¿Qué derecho tenías a coger el collar de mi abuela? ¿O la pulsera que me regalaste por mi aniversario? ¿O los pendientes que me regalaste hace un mes?». Ricardo dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó sobre el mantel. «¿Sabes qué? Sí, esas cosas se las regalé a Mariana, porque ella es joven y hermosa y aprecia los regalos, y no los guarda en una caja durante años. No las guardé en una caja, me puse cada joya, en ocasiones especiales, en cumpleaños y aniversarios,
Y Marianne los usa todos los días. Ella brilla en ellos, ella lleva cosas robadas. Consuela no podía soportarlo. Y lo sabía perfectamente. Ricardo dirigió una mirada furiosa a la amiga de su mujer. Y tú no te metas en lo que no te importa. Esto es entre mi mujer y yo. Ex mujer, dijo Catalina en voz baja. Un pesado silencio flotaba en la cocina. Se oía el tic-tac del reloj de pared y el zumbido de la nevera. ¿Qué has dicho? La voz de Ricardo se volvió peligrosamente tranquila. Lo has oído. Después de todo lo que has hecho, después de humillarme, de hacerme creer que me estaba volviendo loco. Oh, eso es. ¿Escuchaste a esa mujer policía sobre gaslighting? ¿Creías que eras víctima de la violencia? ¿No lo hiciste? ¿No me dijiste que me estaba volviendo descuidada, que estaba exagerando, que me estaba inventando cosas? Intentaba evitar que tuvieras rabietas. No, intentabas encubrir tus engaños. ¿Y sabes qué es lo peor? No son las desapariciones en sí, es la forma en que has estado actuando todo este tiempo, la forma en que me miraste cuando buscaba la pulsera, la forma en que ignoraste mis miedos, la forma en que mentiste a mis ojos. En ese momento, el teléfono de Catalina sonó. El nombre de Valentina apareció en la pantalla. «No te atrevas a decírselo», gritó Ricardo. «Ella ya lo sabe, y viene para acá». «¿Qué?», se puso pálido. «Se lo has dicho a tu hija. ¿Decidió ponerla en mi contra? No necesito decirle nada. Se dará cuenta por sí misma cuando vea a Marianne con mis joyas». «Tienes las joyas, se las he devuelto todas». «Sí, lo hiciste, después de llamar a la policía, después de avergonzarme delante de toda la clínica suplicando que me devolvieran el collar de mi abuela». Ricardo se levantó de un salto de la silla y empezó a caminar por la cocina. «Se da cuenta de que ha arruinado mi reputación con este escándalo, ¿verdad? Llevo 20 años construyendo la clínica, creándome un nombre, y todo se arruinó porque no pudiste aceptar tranquilamente la situación». ¿Aceptar tranquilamente? Catalina también se levantó. «¿Cómo se te ocurrió? ¿Tenía que ver desaparecer mis cosas en silencio, como si se las dieras a otra mujer?» «Sí, exactamente así. Deberías haberte dado cuenta de que había conocido a un nuevo amor que...» «¿Un nuevo amor?», Consuela se rió amargamente. «¿Una chica que tiene edad para ser tu hija?» «Marianne me comprende como nadie. Ella apoya mis ambiciones, ella...» «Lleva mis joyas», gritó Catalina. «Las joyas con las que están conectados 23 años de nuestras vidas. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido traicionar así todo lo que había entre nosotros?» «No queda nada entre nosotros. Te has convertido en una aburrida ama de casa que vive en el pasado. Y Marianne...» «Cállate», Consuela gritó. «No te atrevas a humillar a Catalina. ¿No juraste amarla en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas?» «Los juramentos se quedan obsoletos», replicó fríamente Ricardo. «Las personas cambian. He conocido a una mujer que me hace feliz, que me admira en vez de regañarme por llegar tarde del trabajo, que acepta encantada los regalos robados», añadió Catalina. «¿Sabes qué es lo curioso? Yo habría superado el engaño, pero la forma en que hiciste con mis cosas, con mis recuerdos, es imperdonable». Se oyó un portazo en el pasillo. Valentina apareció en el umbral de la cocina. Tenía la cara enrojecida por la ira y una revista entre las manos. «Aquí estás», siseó, fulminando a su padre con la mirada. «¿Qué te parece?». Arrojó la revista sobre la mesa. Era una revista de sociedad local, y en la portada había una foto de Marianne de una de las fiestas. La cadena de su abuela era claramente visible alrededor de su cuello. «Todo el mundo habla ya de ello», continuó Valentina. «De cómo un famoso dentista le robó joyas a su mujer para regalárselas a su joven amante. Enhorabuena, papá. Te has convertido en una celebridad local». Ricardo cogió la revista con las manos temblorosas de rabia. «¿Quién ha hecho esto?
¿Quién envió las fotos a la revista? ¿Qué más da?, preguntó Catalina cansada. La verdad siempre sale a la luz. Tú, señaló con el dedo a su mujer. Tú has montado todo este circo. Primero la policía, ahora las revistas. Estás arruinando mi vida a propósito. No, papá, dijo Valentina en voz baja. Eres tú quien ha arruinado tu vida, y la de mamá al mismo tiempo. ¿Y sabes qué? Me avergüenza llamarte padre. El día estaba nublado. Catalina estaba sentada en su dormitorio, extendiendo sus joyas de vueltas sobre la cama. Cada una parecía ahora manchada, con la marca de la traición. Valentina se acomodó a su lado, tocando de vez en cuando una que otra joya. ¿Recuerdas cuando papá te regaló esta pulsera?, preguntó, cogiendo la pulsera de esmeraldas. Yo entonces era solo una niña, pero te recuerdo llorando de felicidad. Lo recuerdo, contestó Catalina en voz baja. Ahorró para comprarla durante 6 meses. Dijo que las esmeraldas le recordaban a mis ojos en un día soleado. Y ahora le regala esos recuerdos a otra persona. Valentina apretó los puños. ¿Cómo pudo, mamá? ¿Cómo pudo hacerte eso? Catalina negó con la cabeza. Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? No el engaño en sí, sino la forma en que destruyó metódicamente mi fe en mí misma. Me hizo creer que me estaba volviendo loca. Consuela entró en la habitación con una bandeja en la que humeaban 3 tazas de té de hierbas. Toma, bebe algo. Tenemos que hacer algo, no podemos dejarlo así. Valentina se enderezó bruscamente. Sé lo que hay que hacer. Hay que decirle a todo el mundo qué clase de hombre es. Que todo el mundo sepa cómo trata el estimado doctor Mendoza a su mujer. Valentina, empezó Catalina, pero su hija la interrumpió. No, mamá, deja de defenderlo. No se merece tu silencio. ¿Has visto esa revista? La gente ya empieza a hablar. Hay que contar toda la verdad. Consuelo se agachó en el borde de la cama, apartando con cuidado las joyas desparramadas. Tienes razón, Catalina. Tu silencio solo le ayudará a salirse con la suya. Seguro que ya está pensando en cómo presentarse como víctima de tus celos. Catalina se levantó y se acercó a la ventana. Fuera del cristal, el cielo gris anunciaba lluvia. Pensó en la clínica de Ricardo, en sus pacientes, en la reputación que llevaba años labrándose. Todo podía venirse abajo con una sola palabra suya. No quiero venganza, dijo finalmente. No quiero rebajarme a su nivel. No es venganza, mamá, dijo Valentina en voz baja. Es justicia. La gente tiene que saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que tu padre es un mentiroso y un ladrón? ¿Que me ha estado engañando durante años? ¿Que robó mis cosas y se las dio a una joven amante? Sí, esa misma verdad. Que todo el mundo sepa cómo es en realidad. Consuelo se levantó y se acercó a su amiga. Catalina, piensa en esto. ¿A cuántas mujeres más va a engañar? ¿Cuántas familias más destruirá? Hoy robó tus joyas, mañana robará las de otra. Catalina recordó la cara asustada de Marianne en la comisaría. Tan joven, tan ingenua, ¿o no? Quizás sabía exactamente lo que estaba haciendo, aceptando joyas robadas. Tengo todas las pruebas, continuó Valentina. Fotografías de las joyas, el informe policial, testigos de la clínica. Incluso he encontrado recibos de la joyería, los mismos en los que él le compró joyas nuevas. ¿Le seguiste?, se preguntó Catalina. Claro que sí. Vi que te pasaba algo. Vi que te desvanecías cada día que pasaba. ¿Crees que podía quedarme mirando sin hacer nada? Consuelo cogió de la mesa una revista con una foto de Mariana. ¿Sabes quién envió esta foto a la redacción? Pilar, su administradora. No soportaba ver cómo te trata. Catalina recordó cómo Pilar apartaba la mirada ante su aparición en la clínica, así que ella lo sabía todo, lo había visto todo, y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Qué sugieres?, le preguntó a su hija. Ir a la redacción del periódico local. Tendrán un auténtico bombazo, una historia sobre un respetado médico que engaña a su mujer desde hace años,
Le roba las joyas y se las regala a su amante, todo el tiempo haciéndole creer que se estaba volviendo loca. Arruinaría su reputación. La arruinó él mismo, mamá, en el momento en que decidió que podía tratarte así. Catalina volvió a mirar las joyas extendidas sobre la cama. Cada una encerraba una historia de amor que resultó ser mentira, una historia de traición que duró meses. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo en voz baja. La forma en que me miraba cuando buscaba esas cosas, el desprecio con el que dijo que me lo estaba inventando todo, y él mismo las veía todos los días alrededor del cuello de su amante. Valentina abrazó a su madre. Por eso debemos decir la verdad, no por venganza, sino por justicia. Consuela empezó a recoger las joyas, guardándolas con cuidado en la caja. Conozco a un buen periodista en el periódico del pueblo. Sabe cómo plantear historias como esta, sin sensacionalismo, pero con la dosis justa de verdad. ¿Y si demanda al periódico?, preguntó Catalina. Que lo intente, sonrió Valentina. Tenemos todas las pruebas. El informe policial, las declaraciones de los testigos, las fotografías, que intente negar la verdad. Catalina se sentó en el borde de la cama, tomando la cadena de su abuela entre las manos. El fino tejido de oro guardaba el calor de 3 generaciones de mujeres de su familia. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo dársela a una mujer extraña? De acuerdo, dijo finalmente. Hagámoslo. Pero quiero que la historia sea sincera, sin exageraciones, sin dramas innecesarios, solo la verdad, tal como es. Valentina se animó. Concertaré una cita con el editor hoy. Concertaremos una cita para mañana por la mañana. ¿Tan pronto? Por supuesto. Historias como esta no se pueden posponer. Mientras la gente hable de la foto en la revista, tienes que contarles toda la verdad. Consuela puso la mano en el hombro de su amiga. ¿Estás segura de que estás preparada para esto? Una vez que se publique no hay vuelta atrás. Catalina miró su reflejo en el espejo. La cara caída, los ojos hundidos, las marcas de meses de humillación y dudas. No, no callaría más. Estoy preparada, dijo con firmeza. Es hora de contar mi historia. La redacción del periódico del pueblo estaba en un viejo edificio de 3 plantas con el revoque desconchado. Catalina, Valentina y Consuela subieron por las chirriantes escaleras. El ascensor hacía años que no funcionaba, como les informó el cartel de la planta baja. En la 3ª planta las esperaba el director, Alberto Valdés, un hombre de mediana edad, mirada perspicaz y barba bien recortada. Su despacho estaba repleto de papeles y las portadas de las publicaciones más destacadas del periódico colgaban de las paredes. Siéntese, señaló un sofá de cuero desgastado. Me he enterado de tu historia. La foto de la revista hizo mucho ruido. Catalina sacó un joyero y lo colocó sobre la mesa. Aquí están, todas las cosas que devolvió, después de llamar a la policía. Alberto examinó detenidamente cada joya, tomando notas en su cuaderno. Cuéntamelo todo desde el principio, pidió, encendiendo la grabadora. Y Catalina empezó a contar, sobre las primeras desapariciones, sobre su búsqueda, sobre su marido convenciéndola de que se estaba volviendo desatenta, sobre las pesadillas, las interminables comprobaciones de la caja, la creciente sensación de impotencia. Lo peor no fue el robo en sí, dijo, apretando la cadena de su abuela entre las manos. Fue la forma en que me hizo dudar de mí misma. Cada vez que me daba cuenta de que faltaba, me miraba como si me estuviera inventando problemas de la nada. Valentina sacó una carpeta. Aquí están todas las pruebas, el informe de la policía, fotos de las joyas, declaraciones del personal de la clínica. Alberto hojeó los papeles. Sus cejas se alzaban con cada nuevo documento. Son acusaciones graves, dijo finalmente. ¿Se da cuenta de que publicar algo así podría tener graves consecuencias? ¿Para su reputación? Catalina sonrió con amargura. Que todo el mundo sepa la verdad.
que sepan cómo es realmente. No solo para su reputación, por ti también. Somos un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. ¿Estás preparada para que la gente hable de tu vida privada? Catalina enderezó la espalda. Estoy cansada de esconderme, cansada de fingir que todo va bien. Me ha estado humillando durante meses, ahora que todo el mundo sepa la verdad. Alberto hizo algunas anotaciones más en su cuaderno. Háblame de Mariana. ¿Cómo supiste de ella? La vi en la clínica. Llevaba mis joyas delante de todo el mundo. Era como si se burlara de mí. ¿Hablaste con ella? Solo en la comisaría. Fingió que no lo sabía, que creía que eran joyas nuevas, compradas especialmente para ella. Valentina resopló, como si no hubiera visto fotos de mamá con las mismas joyas. Quiero decir, estaban en el teléfono de papá. Alberto se volvió hacia Consuela. ¿Qué opinas de todo esto? He visto cómo mi amiga se va apagando poco a poco, cómo pierde la fe en sí misma, cómo empieza a pensar que se está volviendo loca. Lo que hizo su marido no fue solo engaño, es maltrato psicológico. El editor asintió, continuando tomando notas. Tenemos todas las pruebas que necesitamos, pero quiero que entienda, después de que se publique esta historia, su marido probablemente intentará defenderse, tal vez incluso demande. «Que demande», dijo Catalina con firmeza. «Tengo pruebas, tengo testigos, tengo el informe policial. ¿Qué puede rebatir con la verdad? Puede decir que las joyas eran propiedad común, que tenía derecho a disponer de ellas como le pareciera. Incluso el collar de la abuela, que heredé personalmente de ella». Alberto negó con la cabeza. No, él tendría problemas con eso. Es propiedad personal suya, recibida de un familiar. Comenzó a extender las fotos sobre la mesa, Mariana en diversos eventos, siempre luciendo las joyas de Catalina. ¿Quién tomó estas fotos? Varias personas, respondió Valentina. Algunas por mí misma, cuando empecé a sospechar de mi padre. Otras las mandó Pilar, su administradora. No podía callarse más. Alberto escrutó cada fotografía. Podemos utilizarlas. Mostrar con qué descaro alardeaban de su relación, cómo ella llevaba tus joyas delante de tus narices. Quiero que el artículo sea honesto, dijo Catalina. Sin emociones innecesarias, sin exageraciones, solo los hechos. Los hechos son suficientemente elocuentes por sí solos, asintió el editor. Un respetado médico, director de una conocida clínica, roba joyas a su mujer para dárselas a una joven amante. Hace dudar a su mujer de su cordura, la convence de que se lo está inventando todo. Mientras tanto, su amante luce abiertamente las joyas robadas. Guardó silencio un momento, hojeando los periódicos. ¿Cuándo quieres que salga la publicación? Lo antes posible, respondió Valentina. Antes de que amaine el escándalo de la foto en la revista. Bien, hoy empezaré a trabajar en el material. Mañana te enviaré un borrador para que lo apruebes. Cuando salieron de la redacción, empezó a llover. Catalina se detuvo bajo la visera de la entrada, mirando al cielo gris. ¿Estás bien?, preguntó Consuela. Sí, por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo lo correcto. Valentina abrazó a su madre. Claro que es lo correcto. Es hora de poner fin a esta pesadilla. En el coche, Catalina sacó su teléfono, 3 llamadas perdidas de Ricardo. Borró las notificaciones sin devolver la llamada. Él ya lo sabe, dijo. Alguien de la clínica le habrá dicho que fuimos a la redacción. Que lo sepa, la cortó Valentina. Que intente hacer algo al respecto. En casa, Catalina permaneció largo rato frente al espejo de su habitación. En su reflejo ya no veía a una víctima, sino a una mujer dispuesta a luchar por la justicia. Una mujer que ya no permitiría que la humillaran. En la mesilla de noche había un joyero. Catalina lo abrió y sacó el collar de su abuela. Por primera vez en mucho tiempo, se lo puso sin el dolor del recuerdo. Era su legado, su historia.
y nadie tenía derecho a robárselo. El periódico salió temprano por la mañana. Un gran artículo en portada, con fotos de las joyas y el titular «Mentiras de 23 años, la historia de una traición». Catalina se sentó en la cocina, releyendo lentamente cada palabra. Alberto había cumplido su promesa. El texto era honesto, sin emoción, solo una exposición de hechos. Valentina bajó a desayunar con otro ejemplar del periódico entre las manos. En el kiosco han dicho que casi toda la tirada se agotó en la primera hora, informó, sirviéndose una taza de café. La gente está comentando el artículo en cada esquina. Catalina asintió en silencio. Se sentía extrañamente devastada, como si todo el dolor de los últimos meses se le hubiera esfumado con esta publicación. El collar de su abuela brillaba en su cuello, la única joya que había decidido ponerse hoy. El teléfono no había dejado de sonar desde la mañana. Primero Consuela, emocionada, ofreciéndose a venir y estar con ella. Luego, clientes de la peluquería, conocidos, incluso algún periodista de otras publicaciones. Catalina no contestó ni una sola llamada. «Deberías comer». Valentina colocó un plato de tostadas delante de su madre. «Vas a necesitar fuerzas». «¿Para qué?» «Seguro que viene. Ya conoces a tu padre. No podrá callarse después de algo así». Como para confirmar sus palabras, se oyó un chirrido de frenos en el patio. Catalina se asomó a la ventana. El coche negro de Ricardo se detuvo bruscamente delante de la casa. Saltó del coche, con un periódico en la mano y la cara contorsionada por la ira. «Yo voy». Valentina se levantó, pero Catalina la detuvo. «No, lo haré yo misma». Caminó sin prisa hacia la puerta. Tantas veces a lo largo de los meses había imaginado ese momento, el momento en que ya no tendría que fingir que todo estaba bien, el momento en que la verdad saldría por fin a la luz. Ricardo no llamó al timbre, se puso a aporrear la puerta. «Abre, sé que estás en casa». Catalina abrió la puerta. Nunca había visto a su marido así. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba descompuesto. La corbata a un lado, el pelo revuelto, los ojos ardiendo de rabia. «¿Cómo has podido?» Agitó el periódico delante de su cara. «¿Cómo has podido avergonzarme así?» «Solo dije la verdad». «¿La verdad?» Se rió histéricamente. «Has destruido mi reputación, mi clínica, mi vida». «No, Ricardo, fuiste tú quien lo destruyó todo, en el momento en que decidiste que podías tratarme como a una cosa». Intentó entrar en la casa, pero Valentina estaba junto a su madre, impidiéndole el paso. «Ni se te ocurra», siseó ella. «No volverás a entrar en esta casa». «Tú», le clavó un dedo a su hija. «Todo es culpa tuya. Has puesto a tu madre en mi contra. Solo la he ayudado a ver la verdad de lo que realmente eres». Ricardo desvió la mirada hacia Catalina. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ya me han llamado del colegio de médicos. Los pacientes están cancelando citas. Los socios están cancelando contratos. Y eso es lo único que te importa. ¿Su reputación? ¿Su dinero? ¿Qué pasa con el hecho de que me has estado intimidando durante meses, haciéndome creer que estaba perdiendo la cabeza? No estaba intimidando. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Robando mis cosas? ¿Dárselas a tu amante? ¿Mentirme a la cara?» Dio un paso atrás, pasándose una mano por la cara. «Podrías haberte divorciado de mí, tranquilamente, sin escándalos. ¿Por qué tuviste que montar semejante circo? Para que todo el mundo supiera la verdad, para que ninguna mujer volviera a caer en tus mentiras. ¿Qué verdad? ¿Que me enamoré de otra persona? ¿Es eso un crimen?» «No. El delito es robar las joyas de su esposa. Es un crimen hacerla cuestionar su propio juicio. El delito es mentir durante 23 años». En ese momento, otros coches se detuvieron en la calle. Eran periodistas que habían descubierto dónde vivía la familia Mendoza. «Perfecto». Ricardo se salpicó las manos.
Ahora hay más de esto. ¿Estás satisfecho? ¿Conseguiste lo que querías? Vete, dijo Catalina en voz baja. Solo vete. Dio un paso hacia ella, con la cara contorsionada. Te arrepentirás de esto. Te juro que te vas a arrepentir. ¿De qué? ¿De dejar por fin el silencio? ¿De no dejar que me manipules más? Los periodistas ya se acercaban a la casa sacando cámaras y micrófonos. Señor Mendoza, comente el artículo. Doctor Mendoza, ¿es cierto que robó joyas a su mujer? Ricardo se retiró a su coche, con el rostro pálido. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Su intachable reputación se desmoronaba ante los ojos de todos. «Vas a responder por esto», le espetó por encima del hombro antes de subir a su coche. Catalina lo vio alejarse mientras los periodistas corrían tras su coche. Valentina pasó el brazo por los hombros de su madre. «Se acabó, mamá. Por fin se acabó». Pero Catalina se dio cuenta de que nada había terminado. Era solo el principio, el comienzo de una nueva vida en la que tendría que aprender a vivir de nuevo, a vivir sin mentiras, sin miedo, sin dudas constantes. Se tocó la cadena de su abuela que llevaba al cuello. Ahora esa joya simbolizaba no solo el recuerdo de su abuela, sino también su propia fuerza, la fuerza de una mujer que ha tenido el valor de decir no a la humillación y a la mentira. Los periodistas ya estaban aporreando la puerta, gritando preguntas. Pero Catalina no iba a hablar con ellos. Todo lo que quería decir ya estaba escrito en el periódico. El resto no les importaba.